Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy revisaremos la prueba Z, primero desde la teoría y luego cómo aplicarla paso a paso en RStudio. Al final podrán interpretar los resultados y entender en qué situaciones utilizar esta prueba. Comenzaremos con la definición de la prueba Z. La prueba Z es una prueba de hipótesis que se utiliza para analizar una media poblacional cuando se conoce la desviación estándar de la población. Para aplicarla, es importante que la muestra sea aleatoria y que tenga un tamaño suficientemente grande, generalmente mayor a 30 datos. Esto permite trabajar con la distribución normal estándar. El objetivo principal de la prueba Z es comparar la media obtenida en una muestra con una media propuesta en la hipótesis nula, y así determinar si la diferencia observada es estadísticamente significativa o si puede explicarse por variación aleatoria. En esta parte observamos las fórmulas principales de la prueba Z. Cuando se analiza un valor individual de una población con distribución normal, se utiliza la fórmula Z igual a X menos mu dividido entre sigma. Aquí X representa el valor observado, mu es la media poblacional y sigma es la desviación estándar poblacional. Esta fórmula nos indica qué tan alejado está un dato específico respecto a la media. En cambio, cuando analizamos la media de una muestra se utiliza una fórmula ligeramente diferente. La diferencia principal es que al trabajar con una muestra debemos considerar el error estándar, que se calcula dividiendo la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. En la prueba Z, al igual que en otras pruebas de hipótesis, el primer paso es plantear dos hipótesis, la hipótesis nula y la alterna. La hipótesis nula, representada como H0, generalmente establece que no existe diferencia significativa o que la media poblacional es igual a un valor propuesto. Por otro lado, la hipótesis alterna, representada como H1, expresa lo que se desea comprobar con la evidencia obtenida en la muestra. Es decir, plantea que sí existe una diferencia, que la media es mayor, menor o distinta al valor establecido en la hipótesis nula. A partir de estas hipótesis se define el tipo de prueba que se realizará. Puede ser de cola izquierda, cola derecha o dos colas, dependiendo de lo que se quiera comprobar sobre la media poblacional. Ahora nos enfocamos en la hipótesis nula, representada como H0. Esta hipótesis corresponde a la afirmación inicial que se pone a prueba. Por ejemplo, si una bolsa de papas nos dice que contiene en promedio 500 gramos, la hipótesis nula será que la media poblacional es igual a 500 gramos. Es importante recordar que la hipótesis nula siempre incluye el signo de igualdad. A partir de la evidencia obtenida en la muestra, tomaremos una decisión: o se rechaza H0 o no se rechaza H0. Ahora revisaremos la hipótesis alterna, representada como H1. Esta hipótesis expresa lo que queremos comprobar con la evidencia de la muestra. En este ejemplo se plantea una prueba de cola izquierda, porque queremos analizar si el promedio real es menor que el valor de referencia, es decir, buscamos evidencia de que las bolsas de papas pesan menos de los 500 gramos. Por eso, la hipótesis nula se plantea como mu igual a 500 gramos, mientras que la hipótesis alterna se plantea como mu menor que 500 gramos. La gráfica nos ayuda a visualizar esta idea. La zona marcada en la cola izquierda representa la región donde se ubicarían los valores suficientemente pequeños para rechazar la hipótesis nula. En este caso se presenta una prueba de cola derecha. Este tipo de prueba se utiliza cuando queremos comprobar si el promedio poblacional es mayor que el valor de referencia. Siguiendo en el mismo ejemplo, aquí buscamos evidencia de que las bolsas de papas están pesando más de 500 gramos. Por eso la hipótesis nula se plantea como mu igual a 500 gramos, mientras que la hipótesis alterna se plantea como mu mayor que 500 gramos. En la gráfica, la región marcada se encuentra en la cola derecha de la distribución. Si el estadístico Z cae en esa zona, significa que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que el promedio es mayor al valor propuesto. Finalmente, dentro de la hipótesis alterna también podemos tener una prueba de dos colas. Esto se utiliza cuando queremos comprobar si el promedio poblacional es diferente al valor de referencia, sin importar si es mayor o menor. En este ejemplo buscamos evidencia de que las bolsas de papas no están cumpliendo exactamente con los 500 gramos establecidos. Por eso la hipótesis nula se plantea como mu igual a 500 gramos, mientras que la hipótesis alterna se plantea como mu diferente de 500 gramos. En la gráfica se observan dos regiones de rechazo, una en la cola izquierda y otra en la cola derecha. Esto significa que podemos rechazar la hipótesis nula si el promedio resulta significativamente menor o significativamente mayor al valor propuesto.
La Z crítica es el valor que separa la región de aceptación de la región de rechazo de la hipótesis nula. Este valor depende principalmente de dos elementos: el nivel de significancia representado por alfa y el tipo de prueba que se está realizando. Por ejemplo, en una prueba de cola izquierda, la Z crítica será negativa porque la región de rechazo se encuentra del lado izquierdo de la distribución. En una prueba de cola derecha, la Z crítica será positiva, ya que la región de rechazo está del lado derecho. Y en una prueba de dos colas, existen dos valores críticos, uno negativo y uno positivo. En este caso, la región de rechazo se divide en ambos extremos de la distribución. A continuación se muestran las reglas de decisión para rechazar la hipótesis nula utilizando la Z crítica. En una prueba de cola izquierda se rechaza H0 cuando la Z calculada es menor que la Z crítica negativa. Esto ocurre cuando el resultado cae en la región izquierda de rechazo. En una prueba de cola derecha se rechaza H0 cuando la Z calculada es mayor que la Z crítica positiva. En este caso, la evidencia se encuentra en el extremo derecho de la distribución. Finalmente, en una prueba de dos colas se rechaza H0 cuando la Z calculada es menor que el valor crítico negativo o mayor que el valor crítico positivo. Ahora veremos cómo obtener la Z crítica directamente en RStudio. Para esto se utiliza la función CONORM, la cual permite calcular valores críticos a partir de la distribución normal estándar. Primero definimos el nivel de significancia alfa. En este ejemplo utilizaremos alfa igual a 0.05, que corresponde a un nivel de significancia del 5%. Después, con el código, podemos calcular la Z crítica para una prueba de cola izquierda, cola derecha o dos colas. Para la cola izquierda se utiliza CONORM alfa, porque la región de rechazo está del lado izquierdo. Para la cola derecha se utiliza CONORM 1 menos alfa, porque la región de rechazo está del lado derecho. Y para una prueba de dos colas se utiliza CONORM 1 menos alfa sobre 2, ya que el valor de alfa se divide entre las dos colas de la distribución. Es importante recordar que el valor de alfa puede cambiar según el criterio de la prueba, pero comúnmente se utiliza 0.05. Ahora vamos a replicar este código directamente en RStudio para calcular la Z crítica según el tipo de prueba. Primero definimos el valor de alfa. En este caso trabajaremos con un nivel de significancia de 0.05. Después calculamos la Z crítica para un valor de prueba de cola izquierda. Como la región de rechazo está del lado izquierdo, primero utilizaremos la función CONORM con el valor alfa. Este resultado será negativo porque corresponde a la cola izquierda de la distribución normal estándar. Ahora, para calcular la Z crítica para prueba de cola derecha, en este caso utilizaremos 1 menos alfa, porque la región de rechazo se encuentra del lado derecho. Este resultado será positivo, ya que representa el punto crítico de la cola derecha. Finalmente, calculamos la Z crítica para una prueba de dos colas. Para ello, alfa se divide entre 2, porque el área de rechazo se reparte en ambos extremos de la distribución. Este último valor corresponde a un valor crítico positivo para una prueba bilateral. El valor crítico negativo sería el mismo número, pero con signo contrario. De esta manera, con la función CONORM, podemos obtener en RStudio los valores críticos necesarios para tomar una decisión en la prueba Z. Ahora vamos a resolver un ejercicio aplicado a una prueba de hipótesis con prueba Z. En este caso, el contexto es un proceso de fabricación de conectores aeronáuticos. Históricamente, la resistencia media de los conectores era de 210 newtons, con una desviación estándar poblacional conocida de 12 newtons. Después de realizar el ajuste en el proceso, se tomó una muestra de 49 conectores y se obtuvo una media muestral de 214.5 newtons. Lo que se desea verificar es si, con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05, la resistencia media aumentó. Como queremos comprobar si la media es mayor que los 210 newtons, estamos frente a una prueba de cola derecha. Por lo tanto, más adelante plantearemos la hipótesis nula como mu igual a 210 y la hipótesis alterna como mu mayor que 210. Una vez presentado el problema, el siguiente paso es identificar los datos que nos proporciona el enunciado. En este caso, la media poblacional histórica es de 210 newtons, la desviación estándar poblacional es de 12 newtons, el tamaño de la muestra es de 49 conectores y la media muestral obtenida es de 214.5 newtons. Además, el nivel de significancia es alfa igual a 0.05. Como el problema pregunta si la resistencia media aumentó, se trata de una prueba de cola derecha. Por lo tanto, la hipótesis nula establece que la media continúa siendo de 210 newtons, mientras que la hipótesis alterna plantea que la media ahora es mayor de 210 newtons. Es decir, buscamos determinar si el ajuste realizado en el proceso realmente produjo un aumento significativo en la resistencia media de los conectores.
Ahora continuamos con el desarrollo del ejercicio. En este caso trabajamos con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Esto significa que aceptamos un 5% de riesgo de cometer error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Como en el ejemplo del problema se conoce la desviación estándar poblacional, utilizamos la prueba Z. Para ello aplicamos la fórmula Z igual a la media muestral menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Sustituyendo los datos tenemos 214.5 menos 210 dividido entre 12 sobre la raíz de 49. Al resolver esta operación obtenemos una Z calculada aproximadamente igual de 2.63. Este valor será el que compararemos con la Z crítica para decidir si existe evidencia significativa suficiente de que la resistencia media aumentó. Ahora realizamos la decisión estadística. Como se trata de una prueba de cola derecha con alfa igual a 0.05, el valor crítico de Z es 1.645. La regla de decisión indica que se rechaza la hipótesis nula si la Z calculada es mayor que 1.645. En el ejercicio obtuvimos una Z calculada aproximada de 2.63. Al comparar ambos valores, observamos que 2.63 es mayor que 1.645, por lo tanto cae dentro de la región de rechazo. Con base en esto, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que existe evidencia estadística suficiente para concluir que la resistencia media de los conectores aumentó después del ajuste en el proceso. Ahora pasamos al concepto de intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre la media poblacional considerando un determinado nivel de confianza. A diferencia de una estimación puntual donde solo se da un valor, el intervalo de confianza proporciona un límite inferior y un límite superior. Esto nos permite expresar la estimación con un margen de incertidumbre. Cuando conocemos la desviación estándar poblacional, se utiliza la distribución normal estándar, es decir, la distribución Z. La fórmula del intervalo de confianza es la media muestral más menos Z alfa medios multiplicado por la desviación estándar entre la raíz del tamaño de muestra. Aquí X representa la media muestral, sigma es la desviación estándar poblacional, N es el tamaño de la muestra y Z alfa medios es el valor crítico asociado con el nivel de confianza elegido. En resumen, el intervalo de confianza nos ayuda a estimar dónde podría estar la verdadera media poblacional, no solo con un número, sino con un rango de valores. Ahora calcularemos el intervalo de confianza utilizando los mismos datos del ejercicio anterior. Tenemos una media poblacional de referencia de 210 newtons, una desviación estándar poblacional de 12, un tamaño de muestra de 49 conectores y una media muestral de 214.5 newtons. Además, trabajamos con un alfa igual a 0.05. Si el nivel de confianza es del 95%, entonces el valor crítico de Z es aproximadamente más menos 1.96. Esto es obtenido a través del uso de RStudio. Es importante recordar que un intervalo de confianza siempre se trabaja con una prueba de dos colas, porque estamos construyendo un rango con un límite inferior y un límite superior. Por lo tanto, utilizaremos la media muestral y le sumaremos y restaremos el margen de error para obtener el intervalo donde se espera encontrar la verdadera media poblacional. En esta parte se muestra una forma más compacta de calcular los valores críticos de Z en RStudio. Primero definimos el nivel de significancia con el valor de alfa igual a 0.05. Después utilizamos la función C, que en R permite agrupar varios resultados en una sola salida. En este caso, estamos calculando al mismo tiempo la Z crítica para tres tipos de prueba: cola izquierda, cola derecha y dos colas. Para la prueba de cola izquierda usamos QNorm alfa, porque la región crítica está en el extremo izquierdo de la distribución. Por eso el resultado es negativo y es aproximadamente menos 1.645. Para la prueba de cola derecha, utilizamos QNorm 1 menos alfa, porque la región crítica está en el extremo derecho. En este caso, el resultado es positivo, aproximadamente 1.645. Finalmente, para la prueba de dos colas, utilizamos QNorm 1 menos alfa sobre 2, porque el valor de alfa se divide entre los dos extremos de la distribución. Por eso obtenemos aproximadamente 1.96. Esta forma es útil porque nos permite visualizar en una sola línea los valores críticos que se utilizarán dependiendo del tipo de prueba de hipótesis.
Finalmente, sustituimos los datos para construir el intervalo de confianza. La fórmula es intervalo de confianza igual a la media muestral más menos el valor crítico de z multiplicado por la desviación estándar poblacional entre la raíz del tamaño de la muestra. Sustituyendo los valores tenemos 214.5 más menos 1.96 multiplicado por 12 entre la raíz de 49. Al resolverlo, obtenemos un intervalo de confianza de 211.14 a 217.86 newtons. Esto significa que con un 95% de confianza se estima que la resistencia media poblacional de los conectores se encuentra entre 211.14 y 217.86 newtons. Además, como el valor histórico de 210 newtons queda fuera del intervalo, esto respalda la idea de que la resistencia media aumentó después del ajuste en el proceso. Con esto concluimos la sesión sobre la prueba Z. En este video revisamos primero la parte teórica, que es la prueba Z, cuando se utiliza, cómo se plantean las hipótesis y cómo se interpreta la Z crítica. Recuerden que la prueba Z se utiliza cuando conocemos la desviación estándar poblacional y trabajamos con una muestra suficientemente grande. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.